ya de regreso y vamos Sí. a conversar un temazo. Un ¿Sabes temazo. qué? Me encanta que estamos en ¿cuánta temporada ya? Temporada número, 6 tuyas, 5 mías, No, quise ir de más. más, o 7 y 6. no sé, un montón. Muchas temporadas Muchos llevamos, años. pero me encanta cuando aún podemos sorprender con temas nuevos y el que tenemos para el día de hoy es espectacular. Es un tema sobre regeneración que nunca habíamos hablado sobre... Cirugía regenerativa. Sí. Porque normalmente nosotros hablamos temas de cirugía para mejorar algunos aspectos y todo, pero cuando quizás alguna persona o uno tiene lamentablemente un accidente, algo pasa, se hace presente la cirugía regenerativa y también yo creo que se me hace que va a haber procedimientos que ayuden también a la regeneración. Ahí nos va a decir el No, doctor. ahí vamos a hablar. Él es el director de la clínica Regenerax. Estamos con el doctor Raúl Ríos, médico de cirugía plástica. Bienvenido. Sí, feliz, contento de estar aquí con ustedes, además porque es importante educar de esto que la gente conoce poco todavía. De hecho, podríamos ampliar más el campo todavía y hablar de medicina regenerativa, no solo de claro, cirugía. Medicina en porque general. la medicina Sí. regenerativa es tanto medicina como procedimientos, o qué más puede ser dentro porque de este uno escucha título? la palabra regenerativa y piensa que, claro, no sé, uno se saca un pedacito de piel y te la pegan, se quema y te ayudan con eso. Eso es lo que uno pensaría básicamente. Sí, pero ¿Qué más? vamos a hablar o de es eso y qué más? eso y mucho más en realidad. Ya. En realidad, la medicina regenerativa es a la medicina o la terapia celular con células madres, por ejemplo, Ya. que han escuchado, sería lo que es la ingeniería artificial, digamos, la inteligencia artificial a la informática, por ejemplo. Es como Sí. la medicina del futuro, pero la verdad es que ya llegó y está para quedarse. Y de hecho, por ejemplo, los trasplantes de médula ósea corresponden a medicina regenerativa y eso se conoce hace más de 50 años. ¿Qué Claro. es un trasplante de médula ósea? ¿En qué caso sirve? Lo conocemos, por ejemplo, en pacientes que tienen lamentablemente Sí. un cáncer, una leucemia, un Leucemia. linfoma, que requieren un trasplante de médula ósea que se llama, que son con células madres hematopoyéticas. Pero ahí quiero partir al tiro haciendo una diferencia que es, yo trabajo con células madres mesenquimales, que son otro tipo de células madres formadoras de tejido y que esas células madres las podemos utilizar incluso de un donante. Y ahí es súper importante, porque lo conversábamos antes de empezar Sí. el programa, digamos, que muchas personas dicen, oye, no guardé mi cordón umbilical. Que antes doctor". no existía esa idea Ay, qué casi, o sea, era posibilidad. algo muy loco y de hecho hoy en día tampoco es tan masivo, si bien hay más conciencia, no todo el mundo guarda el cordón. Claro, pero en realidad podemos sacar células madres mesenquimales, formadoras de tejido, que son las que utilizo, como Ajá. decía, las que utilizamos en Regenera, de un donante, por ejemplo. Y tiene un la recién misma nacido. función, o sea, cumple Tienen el- Perfecto. el problema, fundamentalmente, por ejemplo, de las hematopoyéticas sufren rechazo, ¿Ya? pero las mesenquimales no, y es por eso que podemos usarla en un donante, por ejemplo. ¿Y en qué de caso otra se persona. podría ocupar este tipo de células? Las podemos utilizar incluso en bienestar. Los seres humanos tenemos la capacidad, lo que decía Javier hace poco, de reparar y no regenerar. Cuando nos quemamos Sí. o sufrimos un corte, Ajá. eso cura con una reparación, que es un tejido que no es funcional. Claro. Es una cicatriz. Ah, como un parche. Sí. Exacto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con tu hígado, con tus riñones. Por lo tanto, a medida que vamos envejeciendo, además vamos perdiendo esta capacidad de regenerar, que es mínima, y hay órganos que definitivamente tienen muy poca capacidad de regenerar, como el cerebro, por ejemplo. A medida que es más especializado un órgano, menos capacidad tiene de regenerar. Tengo una pregunta para poder seguir avanzando. Si yo tengo alguno de estos padecimientos, si tengo algún problema en general y voy donde ustedes, Regenerax, el tema de la donación en el fondo o de las células madre, de la médula, ¿lo veo yo? ¿Lo ven ustedes me No, guían? Ellos lo tienen, ¿cierto? Sí, lo vemos nosotros, ¿Lo ven porque ustedes? en realidad Porque claro, uno piensa, cuando yo no conozco nada del tema realmente, entonces lo primero que pensaría es cómo tengo que llevar a... Ellos hacen el donante. procedimiento, pero alguien me tiene que acompañar y Claro, ser no, donante, tenemos, no sé. tenemos la suerte que en Chile contamos por lo menos con 2, 3 laboratorios, Ya. algunos que están incluso registrados en la FDA de Estados Unidos, que pueden vender células madres incluso en el extranjero porque cumplen todos los protocolos de seguridad. Por lo tanto, tenemos de dónde obtener células madres de muy buena calidad. Buenísimo. Por ejemplo, Medicel, Vidacel, nombro algunos laboratorios, digamos. Por lo tanto, en Chile tenemos esa tecnología y lo podemos realizar. Yo voy nomás. ¿En qué Tú vas, casos ¿no? o personas podrían
ser como receptores de estas células madres, para decir, no sé, que tengan una lesión o cierta patología, para que alguien que esté del otro lado diga, yo tengo eso, y porque es algo que es tan novedoso que creo que las personas a veces no saben que este tipo de regeneración puede servir para alguna condición que tengan hoy en día. Claro, mira, las aplicaciones pueden ser sistémicas o endovenosas para una patología generalizada, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa como un Parkinson, un Alzheimer, una paciente que tuvo un accidente cerebrovascular. En esos casos, ¿funciona como algo paliativo o sanador de cierta manera? De cierta manera sanador, porque como les decía yo, por ejemplo, nacemos con 80 millones de células madres circulantes en sangre. A los 40 años nos quedan 40 millones y a los 60 años nos quedan 20 millones, un 25%. Por eso es que sobre los 60 años pasamos a ser de la tercera edad, porque tenemos muy poca capacidad de regenerar, porque tenemos pocas células madres. Ajá. Por lo tanto, si yo externamente le administro a un paciente células madres, este va a recuperar esa capacidad regenerativa. Entonces lo podemos usar en cualquier paciente mayor de 60, 70 años que quiere tener bienestar, que quiere mejorar. Y si uno a esta edad, por ejemplo, a los 35 años quisiera tener, no sé. ¿O todavía es muy temprano? Sí, no, fíjate que siempre sirve. Así como prevención. Sí, claro. Sirve como prevención, y ahí vamos a hablar de otra cosa que está mucho más moderno, por ejemplo, que son los exosomas. ¿Ya? Los exosomas, y van a salir apoyo de imágenes, digamos, los exosomas son unas microvesículas que son las que producen las células madres. Cuando hablamos células madres, ¿son madres de qué? Son madres de los exosomas. Producen la función que tienen las células madres a través de estos exosomas, que son unas microvesículas muy pequeñas que son las que producen. La industria farmacéutica ahora, los laboratorios, las universidades, están trabajando, digamos, en producir exosomas, porque los exosomas sirven incluso para hacer diagnóstico. Por ejemplo, en cáncer, diferentes tipos de cáncer, uno de los problemas del cáncer es el diagnóstico tardío. Ahí estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes de un paciente con una quemadura grado 2 de cara, en que se aplicaron exosomas ya a la semana, a los 15 días, y los resultados al final a la derecha están a los 3 meses, un paciente que se recupera. O sea, 3 meses es rapidísimo. La regeneración que... Total, sin cicatriz, eso es lo interesante, y sin tampoco una de las cosas que las pacientes, sobre todo las mujeres, se preocupan mucho, el cambio de coloración de la piel. Claro. En general la cara tiende a mancharse. Ahí está saliendo también en pantalla otro ejemplo. Otra paciente que recibió también exosomas, que son los derivados de células madre y que ya existen en el mercado, y que son, por ejemplo, una paciente, una señora de edad, se hace primero un láser y después se aplican células madre. Ahí se ve cómo recupera bastante la calidad de la piel, la elasticidad. Por ejemplo, si uno de nuestra edad en este momento se le ingresara exosoma. O células madres. O células madres. ¿Qué provocaría en alguien de esta edad, 35 años? ¿Viste la imagen anterior? Sí, era Ignacia, ¿cierto o no? No sé. No sabe. No, es una paciente americana. Americana. Sí, son publicaciones de trabajo, por eso uno los puede presentar, porque sí. En una persona joven, lo que pasa habitualmente es que, por ejemplo, si te pusiera Javier o a Sabrina, que son jóvenes todavía, lo más probable es que a las 6 semanas me dirían, al mes, me dirían, oye, estoy igual, Raúl, esta cuestión no me hizo nada. Mira. Pero lo habitual es que vuelvan a los 2, 3 años y me digan, oye, estoy igual. Entonces, ¿qué pasa? Que no sigues envejeciendo, te mantienes con el mismo, digamos, calidad de piel y con... Ay, qué espectacular. Haberlo conocido a los 20. Entonces los pacientes vuelven porque en realidad han tenido efecto. Entonces, como decía, las aplicaciones pueden ser sistémicas, endovenosas para enfermedades generales, enfermedades neurodegenerativas, diabetes, tienen muy buenos resultados. Y las complicaciones de la diabetes, los pacientes no se mueren de un coma diabético. Antes de eso van a entrar a la clínica, se les pone tratamiento, insulina endovenosa y se mejora, pero sí van a complicarse. Su riñón, retinopatía diabética, pierden la visión, infarto, y las células madres o los exosomas han demostrado que evitan esas complicaciones. ¿Y en esos casos es como tratamiento o es una sola aplicación? No, en general hay protocolos, ya están establecidos internacionalmente, se hacen aplicaciones dependiendo la patología, la gravedad. Se hacen en una aplicación hoy día, por ejemplo, a los 3 meses, 6 meses y después al año, año y medio. Pero, por ejemplo, una persona con diabetes,
es la que me interesa, Claro. mi familia toda. Una persona con diabetes, ¿cada cuánto tiempo tiene que Ya realizarse sirven el procedimiento? resistencia a la insulina, por ejemplo, en un paciente de 50 años que tiene resistencia a la insulina y todavía no diabetes, deberíamos hacer una aplicación ahora, probablemente al año y a los 3 años. Y de ahí irlo viendo porque... Ya, pero no es como que tiene que ir toda la semana. No. Además, como te digo, hay protocolos, mis protocolos porque estos son protocolos, incluyen, por ejemplo, cámaras hiperbáricas. Yo también trabajo Ya. con cámaras hiperbáricas porque la oxigenación mejora los resultados de la aplicación de células madre. Uno de los primeros ensayos clínicos que se hicieron de infarto agudo del miocardio, afortunadamente se hizo en Harvard, que los tipos son inteligentes en realidad, y aplicaron células madres a un experimento en ratitas, ahí estamos viendo cámaras hiperbáricas, entonces aplicaron células madres en una ratita que le habían provocado un infarto, y se vieron que las células madres no hicieron ningún efecto. Entonces, la conclusión del resto fue, oye, en realidad no sirven las células madres. Afortunadamente, como le decían, este ensayo clínico fue en Harvard, y algún inteligente se le ocurrió y dijo, bueno, si el tejido está necrosado, no tiene oxigenación, se va a morir lo que le pongamos. Claro. Y se le ocurrió oxigenar ese tejido necrosado, pusieron células madres y ahí sí cambió la prendieron las Y células ahí, madre. claro, se ¿Podemos- potenció. En vista de eso, usamos también cámaras hiperbáricas para mejorar los resultados de las células madre. Podemos, para como contextualizar todo esto, hacerle el llamado a las personas que nos están viendo en el fondo, ¿para quiénes está Regenerax? Así, por ejemplo, para usted, si tiene diabetes, si tuvo un accidente, Si tiene artrosis, ¿cuáles son por las ejemplo. alternativas de personas que pueden ir a Regenerax? En muchas patologías que en ¿Cómo realidad cuáles? nuestra medicina actual no tiene mucho que ofrecerle. ¿Ya? Aquí tenemos una posibilidad de tener una mejoría de su condición general. Tal como tú nombraste algunas patologías, existen muchos, por ejemplo, todo lo que son las insuficiencias de órganos. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca, porque lo que le queda al paciente es hacerle un trasplante cardíaco, cosa que no es fácil y que además es costosa. Los pacientes que tienen daño renal crónico, Ya. que tienen, tal como decimos, un daño del páncreas, las artrosis, todas las artrosis de rodilla, existe la posibilidad de aplicar células madres antes que el paciente incluso se opere, porque nuestra medicina actual también la única solución que tiene, aparte de lo que sirve, que digamos Claro, hagamos para el quilines, trasplante antiinflamatorio, ir a unas rodillas metálicas. En discopatía lumbosacra los resultados también son muy buenos para evitar el dolor y regenerar los tejidos. Eso ya está publicado, ya ¿Sí? hay consenso, los traumatólogos lo están utilizando bastante también, de hecho se ha avanzado mucho por grandes próceres, digamos, de la traumatología internacional a nivel en Es que Estados debe Unidos, ser por ejemplo. espectacular, porque yo hice hace como un par de años atrás, como 5 años atrás, solamente con plasma un poco más sólido que me pusieron en la rodilla para regenerar mi ligamento y regeneró, entonces, que es algo menor que las Exacto. células madres. El plasma es muy interesante, es muy importante y se utiliza, por ejemplo, en lesiones ligamentosas o musculares, el plasma es suficiente, no necesitamos ok. aplicar células madres. Le voy a decir a mis papás. Pero Lo que pasa es que cuando los ya dos, hay una ambos artrosis, tuvieron hernia cervical ya, y ahora tienen mucho dolor acá. a nivel lumbosacro lo más Sí, probable que estén, sí. Claro, entonces Y, quedaron medio mal. lamentablemente uno La ve... cadera creo que La cadera también es otra de las articulaciones Entonces, que hay a ellos quizás artrosis. les puede servir. Bastante, y sobre todo antes de pensar en operarse, posponer una Doctor. cirugía. Claro. Y hay muchos pacientes también de 70, 80 años que es difícil operarlos porque ya son cardiópatas, Claro. hipertensos o diabéticos, y en ese paciente las células madres es una excelente Pero opción. en o esos los casos, exosomas. como él menciona algo puntual, es como en la zona, es como local que se, Esa- o se esa, coloca claro. siempre por vena. No, esa Y- es la siguiente aplicación, por ejemplo, directamente en la articulación, por ejemplo, se hace inyección dentro de la articulación. Ahí me recordaste otra cosa, por ejemplo, trabajamos con un grupo, con el CRAM, el Centro de Fertilización Asistida en Concepción. Con el doctor Enríquez hacemos aplicaciones intraováricas en pacientes que tienen falla ovárica prematura. Es Ah, bastante Esto no es lo frecuente. mismo que, por ejemplo, he escuchado mucho que tienen que ir a injertarse. ¿Está bien dicho? Como Exacto, pero ¿de qué? cuando, De- por ejemplo, hay personas que no se tienen problema de rodilla, no me tuve que
injertar. No, eso- dicen una infiltración. Infiltración. La Injertar, infiltración, lamentablemente, ¿Eso qué es lo que es? eso es inyectar corticoides dentro de la articulación Ah, ya, habitualmente. O existe también, digamos, el ácido hialurónico que mejora. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ya, El ácido, el corticoide daña más el cartílago Y solo calma, aparte. daña, Solo calma el dolor nomás. calma el dolor, la Claro, que inflamación. a ese punto, como te digo, mis papás han tenido que ir a hacer eso. Entonces, Van a terminar con una artrosis, sí o sí, sobre todo si Les siguen conviene ir usando. a Regenerax. Ahí la medicina regenerativa tiene les voy a decir, gran para que utilidad. vayan ahí entonces. para Es que muy vayan a verlo interesante, ustedes. es muy interesante porque tiene grandes beneficios para nuestra salud y es Sí. algo que no se conoce a nivel social como... es un tema, mira, que nosotros en tantos años no lo habíamos tocado Claro, y que también a nivel social es un tema que no se maneja tanto, así que es muy interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Claro, es muy bueno que la gente lo sepa, porque yo creo que hay personas, o sea, y como yo nunca pensé que servía todo esto y que, claro, me puede evitar muchas cosas. El día de mañana, claro, siento una dolencia o algo que uno de repente piensa que no tiene solución. Yo hice un deporte que siento que se me reventaron las rodillas ya a los 25 años y hasta el día de hoy, le digo, sé cuándo va a llover porque me duele. Entonces, Claro. quizá a mí me serviría eso y no tenía idea que tenía esa opción. Absolutamente. Y por ejemplo, la cirugía plástica da mejores resultados, previene las complicaciones de la cirugía estética plástica, digamos. Por lo tanto, también los pacientes que se operan de cirugía estética deberían ser sometidos primero a cámaras hiperbáricas, por ejemplo. Claro. Buenísimo. Si tienen alguna complicación, tienen la Es posibilidad. otro de los temas. Yo no sé si me equivoco, pero una vez dije las cámaras hiperbáricas para todas las mujeres que después de un parto, digo qué mejor. ¿O no? No sé, O sea, ayuda sí, como ¿qué? a recuperar un poco el cuerpo por dentro. Cualquier persona podría usar cámaras hiperbáricas, no estando enfermo. Claro. Probablemente en un tiempo más va. De hecho, yo he sido floja. Una vez fui y dije, esto lo tengo que hacer siempre y no lo hice todavía. Sí, ¿Viste? pues eso Uno no pasa. tiene la constancia, a veces espera el Exacto. dolor para hacer las cosas, pero... En fibromialgia también, y son cosas naturales Sí. y que te producen mucho beneficio. Entonces la gente debe conocer esto y que existen estas Fue posibilidades. muy interesante la conversación que tuvimos recién sobre medicina regenerativa. Aprovechen de seguir las cuentas para que tengan estos datos, @doctor.raúl_ríos_ritter y también la página de la clínica, @regenerax.chile, para que puedan informarse sobre todos los beneficios que puede tener la medicina Está muy bueno, regenerativa está en ti. muy Me bueno encantó. lo que hacen. Así que, de verdad, esperemos verlo más seguido por acá para que vayamos Profundizando abordando más, más, es súper tema amplio. por tema. Quizás de repente tocar cada una de las enfermedades sería bueno, porque hay mucha gente que no tiene mucha información, creo, y debe ser desesperante. Por ejemplo, no sé, la diabetes, el hecho de que no saber bien qué hacer, cómo afrontarlo. Mucha gente se echa a morir, piensa que le dan el diagnóstico y... Sí, en Está realidad claro. es muy frustrante para gente de edad, digamos, que tiene dificultades de movilización. Así Mucha- que ahí tienen una ayuda. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con Estilo Chic.